Hola, encantada. Eh, pues trabajo básicamente con el mundo psicobiofloral. La naturaleza es el medio que utilizo en la terapéutica. Empecé a hacerlo porque me formé en Historia del Arte en la facultad y ahí empecé a investigar sobre el poder curativo que tenía la belleza. Por qué buscábamos la belleza como medio para estar en paz. Y en medio de que investigaba eso, me di cuenta que el mayor poder curativo estaba en la naturaleza. Entonces empecé a investigar por qué era tan vital para el ser humano regresar a la naturaleza, y una de las razones es porque hay un enorme raudal de belleza y la belleza nos cura y nos sana y nos acoge. Entonces a partir de ahí empecé a investigar y empecé a formarme en psicoaromaterapia clínica, en un experto de psicobiolfativa, en algunas terapias florales, y luego terminé haciendo un experto sobre jardines y paisajes terapéuticos, y ahí pude hacer una especie de unión entre la naturaleza y la belleza y el arte. Creo que no es importante, sino que es urgente, ¿no?, entrar en un estado de armonía y de coherencia con el ser humano que somos, ¿no? Y eso intrínsecamente te lo da la naturaleza, porque ahí es donde entramos en un estado natural. Para nosotros es muy natural, ¿no?, porque no estamos separados de ella, entrar en un estado de serenidad a nivel neuronal, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel incluso, ¿no?, como te decía, si quieres espiritual, da igual como cada uno lo llame. Creo que es urgente en un mundo donde tenemos tantas razones para darnos cuenta que estamos en un ambiente hostil. Y porque creo que estamos alienados de lo que significa ser un ser humano, estamos alejados de ello hoy en día. Y es urgente porque no hemos comprendido, quizás todavía en toda su magnitud, que lo único imprescindible para la vida es la naturaleza, es poder cuidarla, ¿no? Entonces creo que tendríamos que despertar a ese cuidado y a poder honrarla y poder aprender de ella como maestra. Un placer. Sí, yo me llamo Faina Brenes Quevedo y estudié biología en La Laguna y luego me especialicé en agroecología, soberanía alimentaria y etnobotánica. Bueno, yo he estado vinculada a los movimientos sociales desde muy jovencita y al respeto y al cuidado de la naturaleza y la vinculación de la naturaleza con la identidad canaria. Desde ahí parto pues con experiencias desde muy pequeña, gracias a mi madre, que me llevaba a la ruta de Ventejuy en Gran Canaria, que era una ruta en la que conmemoraban la resistencia indígena del pueblo de Gran Canaria frente a la conquista, donde escuché por primera vez a José Jaén hablar de plantas medicinales siendo yo una niña, y el respeto a la naturaleza, cómo había que pedirles permiso, ¿no?, para poder usarlas, ese uso sostenible. Luego me vinculé a la lucha estudiantil, tanto en Gran Canaria como en La Laguna, cuando vine a estudiar biología aquí a Tenerife, y he estado también muy vinculada pues con el movimiento por los derechos de las mujeres, y entonces pues a la hora de terminar mi carrera decidí vincular mi trabajo a la recuperación de la conexión con la naturaleza, que ahora mismo me doy cuenta que no es recuperar la conexión con la naturaleza, sino con nuestra naturaleza. No dejamos de serlo. Bueno, para mí es una necesidad personal. Es decir, yo creo que cuando las personas se vinculan desde pequeñas a la naturaleza, esa energía que existe de amor
fluye de una manera tan natural que cuando eres adulto lo necesitas. Ni siquiera se trata de que te guste, sino de la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, en mi caso parte de la necesidad, de la curiosidad también, de conocer todo lo que me rodea. El otro día venía pensando como si tú estuvieras en una ciudad desconocida, que no supieras dónde está el centro de salud, dónde está el banco, cómo se llaman las calles, dónde está la estación de guaguas, te preocuparías por conocerlo, pero nos pasa todo el rato con las plantas que tenemos alrededor, o sea, vivimos en un ecosistema y lo desconocemos. Y por supuesto, mi experiencia no es única, aunque yo lo he vivido de manera personal, porque ha sido como un impulso muy fuerte también, partiendo de que yo me crié en una ciudad, pero que iba los fines de semana al campo, y cómo fue esa conexión, ¿no? Desde urbanita a que ahora vivo en una ladera de una montaña en Fuerteventura, ¿no? Y como esa llamada tan fuerte, ¿no? Del mundo natural, me sentía un poco diferente que el resto de personas, porque sabemos que la tecnología y la separación del mundo artificial y natural, pues claro, tiene como, pues hay uno que tiene mucha publicidad y uno que tiene poca. Ahora parece que se está equilibrando un poco la balanza y está surgiendo cada vez más la necesidad colectiva de reconectarnos. Y para mí clave, aparte de por supuesto la degradación del planeta y de supervivencia, es el estado de salud mental y el estado de salud social que tenemos el ser humano como población de animales que vive en este ecosistema, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, actualmente doy clases de jardinería ecológica, y le digo a mis alumnos, el problema lo hemos generado colectivamente, la solución es colectiva también. Y el problema que tenemos nosotros como comunidad es el reflejo de lo que hemos hecho con el resto, ¿no? Entonces, sanándonos entre nosotros, las relaciones entre nosotros, por supuesto con nosotros mismos, por eso está todo conectado, ¿no? Estamos sanándonos, no estamos sanando algo externo, estamos sanándonos todos. Soy Mónica y soy madre. Desde hace poco, la verdad. Y bueno, siempre he estado muy relacionada con el mundo rural y el mundo natural. Siempre me ha interesado mucho las plantas, los animales, la naturaleza y también la música. Siempre ha habido música en mi vida, desde pequeña hasta el día de hoy. No hay un día que no tengamos música en casa. Y bueno, aunque lo que estudié y lo que desarrollé como en mi vida laboral ha sido la ingeniería técnica de obras públicas, ingeniería civil, y luego estudié un máster en energías renovables a partir de la crisis que dejó de haber trabajo. Pero sí, siempre hemos tenido una huerta, siempre hemos tenido contacto con animales y sí, ya te digo, siempre hemos tenido música, siempre ha habido música en mi vida. Bueno, ahora mismo estoy un poco retomando el proyecto que iniciamos mi pareja y yo hace ya un tiempo, que bueno, pues eso, con el embarazo, el parto y el posparto se nos había quedado un poco en pausa, que entonces, bueno, armamos la asociación Plant Music, que básicamente eso, ¿no?
mostrando y desarrollando nuestras dos grandes pasiones, que son las plantas y la música. Y teníamos una huertita, bueno, bastante curiosa, sobre todo de plantas medicinales, aunque siempre también había algo para comer, ¿no?, de huertita. Y también, bueno, gracias a la tecnología hoy en día, pues teníamos siempre música en las plantas con un Bluetooth, les teníamos siempre puesta reggae music, que siempre decimos es la música del corazón, y esa buena vibración, la verdad es que se notaba, la gente siempre lo decía, qué buen aspecto tiene esta huerta, están fantásticas las plantas. Bueno, es que al final entendimos o estamos entendiendo que este tiempo que estamos aquí, en esta vida, que al final es un tiempo, es cuestión de estar lo mejor posible en cuanto a la energía que uno tiene, ¿no? Mantener un poco un equilibrio en tu energía personal. Y para eso, bueno, pues siempre hay alguna planta que ayuda, porque al fin y al cabo hay un denominador común en la vida, que al fin y al cabo es vibración, ¿no? Es la vibración que tenemos como personas, como las plantas, como los animales, todo es vibración. Y a partir de ese denominador común podemos siempre encontrar, cuando tenemos un pequeño desequilibrio en nuestra vida, pues un apoyo, una ayuda, ¿no?, como con las plantas medicinales, para restablecer el equilibrio de tu propia energía. Esto por eso creo que es importante que cuantas más personas lo conozcan y lo reconozcan, pues mejor, ¿no? Porque al final el tiempo en que estemos aquí, pues eso, estar lo mejor posible, en paz y armonía. Me llamo Omaima Manchitla Rusi, tengo 22 y estoy estudiando Bellas Artes, la mención de dibujo contemporáneo. Trabajo materiales que puedo alterar químicamente y que también son muy representativos de mi cultura de origen, que es la cultura árabe, y que son la tinta, la tela de satén y la henna, además de la escritura y el habla. Intento utilizarlos como en representación del sujeto de la mujer musulmana, sobre todo la mujer inmigrante que se encuentra como en una sociedad dual, sobre todo los dos contextos en los que he vivido, que sería Marruecos y Canarias, y con la intención de visibilizar de alguna manera la experiencia tan silenciosa y tan oculta que viven en ambos contextos. Al inicio era una visibilización que buscaba ser pública, que buscaba el entendimiento de los otros, de quienes no entendían la experiencia ni sabían de la vida de quienes estaban experimentando esto. Buscaba casi hacerlo con una intención casi de rabia, como de esto es lo que vivimos y nadie se da cuenta. Pero más adelante me di cuenta de que ya muchas personas lo llevan haciendo durante muchos años y al final, cuando queremos hablar de esto, nos olvidamos de quiénes los importantes en esta situación. Son quienes lo viven y quienes necesitan ser comprendidos. Entonces cambié mi intencionalidad y me centré en entender, escuchar, interactuar e incluso contar de nuevo
la historia a las personas que lo están viviendo, que son las mujeres musulmanas. Entonces me centré en que el entendimiento fuese mutuo entre quienes lo estaban viviendo realmente, y por eso creo que el enfoque ha sido mucho más correcto, el actual. No me he cerrado a nada en concreto, y creo que ha sido eso lo más interesante del proceso. En el caso de la tinta, la moldeaba químicamente para sacar sus colores puros, entonces pasaba de ser esa imagen negra negativa que teníamos, por ejemplo, de la mujer musulmana dentro de la sociedad actual o su contexto de origen, a cuando pasaba por ese proceso químico se volvían colores puros, como el verde, como el azul. Entonces era como una manera de hacer natural la situación, de poder hablar de ello naturalmente. La tela era como un soporte y también era quien representaba la identidad, en el sentido de que siempre lo que más representa a la mujer musulmana es la vestimenta. Entonces utilizaba mucho la tela de satén como ese soporte que aceleraba el proceso de expansión. Utilizaba la henna como esa cosa identitaria, sobre todo mezclándola con la escritura y también con el gesto de la apertura de las manos, a modo de expresar, de vocalizar y contar al otro aquella lucha o aquella dificultad que estás afrontando. Y además los cánticos, y también relacionándolo con el contexto religioso. Siempre he querido corregir esas ideas incorrectas entre lo que cuenta la cultura y lo que cuenta la religión, y dar a entender, porque en todo momento, por ejemplo, la religión lo que hace siempre es como cuenta, visibiliza, busca ayuda, entonces, y siempre está presente en esos alabos de siempre apóyate a los demás. Entonces siempre utilizo esos mensajes como para recalcar la situación de las mujeres, y también para que ya corrigen esa actitud de silenciarse, esconderse dentro de la sociedad y pasar desapercibida, y tener una lucha en un contexto donde ni siquiera tienen familiares cerca en los que apoyarse.